Hola doctores, buenas noches. Vamos a iniciar con las clases del tema 3. Se llama Instrumentos para la promoción de la salud. Y bueno, primero, antes que nada, quisiera darles una breve introducción sobre el tema 3, en donde, bueno, ya hemos definido qué es la promoción de la salud, cuál es su importancia y cuáles son sus principales fundamentos. Ahora es necesario hacernos una pregunta. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Para ello, para llevar esto a la práctica, se necesitan herramientas usadas por el profesional de la salud para promover el bienestar y ser un agente de cambio en la población. Estas estrategias instrumentales de la promoción de la salud son 5: información, comunicación, educación para la salud, abogacía e investigación y acción participativa. Todas estas estrategias las vamos a estar evaluando en ese tema 3 y sirven, si están bien aplicadas, para mejorar las vidas, reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades. Esas estrategias tienen que estar pasando por un proceso de planificación o planeación y evaluación. ¿Para qué? Para que verdaderamente haya un impacto con ellas, que tengamos resultados reales y que no solamente queden en buenas intenciones. Así que bueno, los instrumentos para la promoción de la salud son esos, son estrategias guiadas por estos instrumentos, las cuales nos permiten reducir las desigualdades, fortalecer comunidades y pues todo esto que ya hablaremos más adelante. Con ello empezaremos con el tema 3.1, la información y la comunicación de la salud. Para ello, pues es necesario definir qué es información, qué es comunicación y pues lo estaremos desarrollando en este tema. El instrumento para la promoción de la salud, como ya lo vimos, es el conjunto de acciones encaminadas a un fin. Los instrumentos se utilizan para diseñar intervenciones de promoción de la salud. Ok, y ahora, entendemos a la promoción de la salud como un proceso que pretende facilitar las decisiones saludables entre los individuos y las colectividades. Esta promoción de la salud va a ser guiada por 5 ámbitos estratégicos, los cuales vimos en la primera clase que tuvimos, que son políticas públicas, entornos sanos, acción comunitaria, aptitudes personales y reorientación de los servicios. Todo esto a través de dos procesos complementarios, que son la vista a través de los determinantes sociales de la salud y el empoderamiento de la población. Para que todo esto pueda funcionar, necesitamos algo que los impulse, y son 8 cimientos estructurales, los cuales ya les había comentado: la información, la comunicación, educación, sistematización de experiencias, investigación, acción participativa, abogacía, planeación y evaluación. Todo esto es lo que veremos en estas clases que vienen. Ok, ahora sí, con esta otra introducción podemos iniciar diferenciando entre la información y la comunicación. La información, por lo tanto, serán datos procesados que conforman un mensaje codificado que puede modificar o influir el grado de percepción y o conocimiento del sujeto que accede o selecciona dicho mensaje e interpreta los códigos que lo conforman. La siguiente definición que nos presenta el departamento es el conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción. Es muy importante algunas palabras de esos conceptos, que ya se las puse aquí en color azul. La información son datos. La información es es un conocimiento que puede guiar nuestra práctica o guiar nuestra acción. Es un conocimiento estructurado que modifica o influye el grado de percepción o conocimiento que tengamos sobre alguna cosa. Por ejemplo, yo tengo un grado de conocimiento sobre cómo manejar una moto. Pero si yo leo una información que me diga los pasos específicos para manejar una moto, entonces me está modificando e influyendo mi grado de percepción y el grado de conocimiento que tengo hacia cierta cosa o cierta acción. Entonces tendré más información, tendré más conocimiento y podré tener una mejor guía de mi acción. Entonces,
Esta información, estos datos y estos mensajes que nos están llegando tienen que ser organizados, procesados y estructurados para poder ser presentados y que tengan un significado. De nada nos sirve que nos digan los pasos para pues montar una moto sin que sean organizados. Porque entonces el encender la moto puede ser el paso 10 sin yo saberlo. Y entonces eso no me da ningún significado, no me orienta a una buena práctica. Los datos deben de ser procesados y tienen que ser presentados de una manera que sean entendibles para la población. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una buena elaboración de juicios de valor, que obtengan conocimiento verídico, que tomen conciencia de su entorno y ahora sí puedan orientar de buena manera su práctica. Los datos pueden ser ya sea cualitativos, cuantitativos, subjetividades, por ejemplo, impresiones, sentimientos o emociones, o hechos de conocimiento común o científico. Todos estos datos y esta información está sujeta a un diseño. ¿A qué nos referimos con esto? Al concepto de diseño de información, el cual otorga un significado a estos datos que nosotros estamos recabando del ambiente. Nos presenta códigos accesibles para el destinatario, en donde se hace fácil de comprender y de utilizar toda esta información. Ahora, si nosotros estamos hablando de información para promover la salud, tenemos que informar a la población, sí, porque la población es nuestro objetivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero teniendo un dominio científico técnico del tema. Yo no puedo ir diciendo a la población lávate los dientes si yo no sé cómo lavarme los dientes. Entonces es este dominio científico técnico muy importante. Al mismo tiempo podemos hacerles saber sobre riesgos a la salud, daños a la salud, acciones para fortalecer la salud y acciones para prevenir enfermedades. Estos datos o estos procesos tienen que ser seleccionados, sistematizados y presentados a la población. Siempre hablamos de una población, pero también tenemos que tener en cuenta que lleva unos acuerdos. Esta información tiene que ir dirigida específicamente al contexto, a las habilidades, a las experiencias, a las preferencias, características socioculturales, lenguaje, y todo esto se engloba ¿en qué? En la cosmovisión de la sociedad. Entonces, si mi población tiene una cosmovisión limitada a mi manera de presentar la información, probablemente no lleguemos a un acuerdo y rechacen la información que les estamos presentando. Por ello es muy importante la integración del usuario, en donde el usuario se involucre y se apropie de esta información, haciéndolo y presentándolo como un sujeto activo que crea y emplea la información. ¿Para qué? Para que pueda participar tanto en el proceso de la creación de la información como la utilización de la información, tenga el poder, el empoderamiento y el control de ella para que ahora sí pueda transformar la realidad en la que está viviendo. Todo esto es guiado por obviamente, un diagrama o unos pasos a seguir para que esta información tenga pues un buen diseño. El primero es los diversos tipos de datos que se han generado en una realidad sanitaria concreta. Realidad sanitaria. 2. La selección y organización de datos en función de una presentación significante. Selección y organización de datos. 3. El profundo conocimiento del contexto y características socioculturales de la población a la que se destina la información. Este es para mí el más importante, porque habla del contexto y de las características de la población en la que estamos interviniendo. 4. El involucramiento activo de los destinatarios en el proceso de diseño de la información. Y 5. La presentación de los datos organizados en un mensaje codificado de acuerdo con el contexto, la cosmovisión, el lenguaje de los destinatarios. Un ejemplo de ello es este que nos presenta el departamento. Es un cartel de salud bucal en diabéticos, en una población específica, en la cual se utilizan frases cortas,
los cuales orienten la práctica de estas personas hacia el pro de su salud, siempre teniendo en cuenta la cosmovisión de estas personas, el lenguaje que utilizan, sobre el grado de conocimiento que tienen o no del tema. Y ok, bueno, pues con esto ya terminamos. Ahora sí, la información. En resumen, ¿qué hablamos de la información? Hablamos sobre datos, sobre percepción, sobre guía de acción. Hablamos también sobre qué necesitamos o qué proceso lleva para que todos estos datos puedan orientar nuestra práctica, teniendo un significado. Se habló sobre la información, sobre su diseño y cómo ese diseño tiene que ser específicamente en información para promover la salud, tiene que ser de acuerdo a ciertas características de la población a la que estemos interviniendo. Ok, ya hablando una vez de eso, podemos diferenciarlo de la comunicación, en donde la comunicación busca crear vínculos comunes entre las personas. Ahora ya se habla de vínculos, se habla no solamente de información, sino se habla de la transmisión y el compartir esta información con las personas. Una relación entre dos o más sujetos mediante el cual se evoca un común significado. Información compartida e intercambio de información. Se entiende en forma multidireccional, con intencionalidad y dirección. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede ir tanto de una persona a otra con una dirección, pero puede ser multidireccionalidad. Tiene una intención, puede ser la intención de comunicar, principalmente. Y tiene una dirección. Esta persona le manda un mensaje a esta otra persona. Tiene una dirección. ¿Para qué? Con el fin de transformar su realidad y principalmente impulsar opiniones y promover actitudes. Este promover actitudes, por favor, ténganlo muy en cuenta. Poner en común el conocimiento sobre algo. La comunicación puede ser ya sea verbal o no verbal. Verbal, hablando sobre la escritura, el habla, y no verbal, por ejemplo, ya lo hemos visto muchas veces, como la manera de pararse, la postura, nuestras caras a veces que hacemos. Entonces todo esto es la comunicación. Y también hay barreras de comunicación, que ya las vieron en informática biomédica. No, salud digital, perdón, es salud digital. Así que esas barreras de comunicación pueden ser el lenguaje, también puede ser la actitud de las personas y principalmente algo que no se ve y no se dice mucho, pero que es muy común en medicina, el tiempo. Verán ya entrando a ciclos clínicos que el tiempo es determinante para que un doctor le ponga atención o no le ponga atención a un paciente. Así que se habló de que todo esto ocurre en una sociedad, vínculos sociales. Y como siempre en todas las ciencias sociales hay diferentes corrientes que guían esta definición. Una de ellas es la corriente cibernética, que dice que la información es la transmisión de información, o sea, un mensaje, entre un emisor y un receptor, a través de un canal de comunicación. Y este es el modelo que se nos presenta. Una fuente, un codificador que lleva el mensaje hacia un decodificador con un destino específico. Esto puede ser de manera multidireccional, específicamente que le nombran feedback. O también hay otra corriente, que es la corriente dialógica, que nos dice que es el proceso dialógico entre los humanos, que considera el contexto sociohistórico en el que se desenvuelven y que se constituye en un instrumento de transformación de la realidad como práctica de la libertad. En ella se nos habla de tanto en esta como en esta, se nos habla de un significado. Pero es muy importante entender qué es un significado. Un significado es una realidad común a los participantes del proceso. El significado es lo que se representa mentalmente al captar un significante. ¿Y qué va a ser un significante? Pues un significante puede ser una palabra,
un sonido, una imagen, un objeto, la escritura, un sabor o un aroma. Es algo, es una cosa. Entonces, el significado no es una cosa, sino la representación mental de esa cosa, guiada por el contexto social e históricamente determinado. Y les pongo un ejemplo. Vean esta imagen. Esta imagen es el sol. Nosotros sabemos que el sol es una estrella, ¿no? Pero para otro contexto, hace muchos años, el sol era una deidad, en donde no solamente era una estrella, sino era toda una historia completa, ¿no? Entonces, estamos viendo el mismo significante. Es un objeto, es el sol. Nada más que el proceso mental que utilizamos nosotros es distinto a la de algunas otras poblaciones antiguas, ¿no? Este, prehispánicas principalmente. Entonces, el significado mental que se le da al sol es distinto en ambas poblaciones. A eso nos referimos con un significado y un significante. Ok, ahora, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran mucho en cuenta esto de promover actitudes? Bueno, ¿por qué? Porque esto promover actitudes se puede confundir como una acción promocional o una manipulación conductual. No son iguales, son distintas. La acción promocional va a guiarse por un imperativo ético, una transformación consciente de la realidad. Y la manipulación conductual atenta contra la libertad y la conciencia de las personas. La acción promocional, por lo tanto, en promoción a la salud, busca motivar el cambio de los determinantes sociales de la salud, creando oportunidades y condiciones salutogénicas, que ya la definimos en el bloque pasado. En la sociedad, que generen o fomenten la salud y faciliten las decisiones saludables, así como orientar a las personas a adoptar de manera libre y consciente estilos de vida accesibles que propicien la salud, teniendo un proceso de empoderamiento y transformación de los determinantes sociales de la salud en los que estamos inmersos. Por lo tanto, la promoción de la salud no puede ser una manipulación conductual, porque no está atentando contra la libertad. Por otro lado, sí puede ser una acción promocional, porque está transformando de manera consciente la realidad de las personas, siempre entendiendo y respetando los valores, los principios, las tradiciones y en general la cultura de las colectividades con las que se está interactuando. Todo proceso de promoción de la salud tiene que partir de algo. Tiene que partir de un diagnóstico sobre los determinantes sociales de la salud que inciden sobre las condiciones de la salud de las colectividades. Es por ello que se necesita identificar las necesidades de la comunicación sobre los elementos de la realidad, para modificar y mejorar la salud, las oportunidades y las condiciones para el desarrollo de la salud. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el ámbito de comunicación se tiene que ver cómo a la población le podemos hacer para que a través de una vista de sus determinantes sociales veamos cómo los podemos ayudar comunicándoles cómo pueden mejorar su salud. Esto obviamente lleva un proceso de análisis y de decisión que priorizan y definir en la manera y la estrategia correcta cuáles son los mejores instrumentos, los mejores recursos y actividades para comunicar a la población cómo mejorar su salud. Para ello, este mensaje que se les vaya a mandar tiene que ser diseñado, transmitido, ejecutado, monitorearlo y sobre todo evaluado. Es por ello que se nos presenta una pequeña tabla que dice que cuáles son las estrategias de la comunicación de la salud, en donde para que una estrategia de comunicación ayude efectivamente a las personas y colectivos a tomar conciencia y modificar condiciones y estilos de vida, se requiere pues que los participantes del proceso comunicativo tomen como punto de partida un diagnóstico de los determinantes sociales. Que todas estas estrategias se apoyen en la cultura y la cosmovisión de esta población, que se planteen metas factibles de alcanzar y evaluables principalmente,
que se perciba claramente el mensaje como un beneficio entre los receptores, que las condiciones y estilos promovidos en el proceso de comunicación sean concretos, principalmente fáciles de comprender, realizables, atractivos y que generen conciencia y poder de cambio. Que la comunicación tenga elementos lúdicos, motivadores e innovadores. Que emplee canales adecuados y se apoye en diversos instrumentos o medios apropiados para a la realidad del grupo, pero no limitarnos a lo rudimentario. Para lograr todo esto, se ha optado por esta tablita o este diagrama, que son las etapas del proceso de comunicación para la promoción de la salud presentado por la OPS, en donde primero se identifican las necesidades y las estrategias. Segundo, se selecciona los mensajes, los medios y los materiales para comunicarlo a la población. Se elaboran los materiales, se ejecuta y se evalúa la efectividad de nuestra intervención de promoción de la salud, para después tener una retroalimentación de los participantes y así saber si elaboramos otro programa. Todo esto ya se los definí aquí en esta tablita. Pero pues bueno, yo les voy a pasar el PDF por si lo quieren leer o tener ahí. Bueno, después también aquí está esta tablita donde se presentan los ejemplos de los elementos en la comunicación en el ámbito de la salud. Les voy a dar este ejemplo. El médico es el emisor. El mensaje tiene hipertensión. Debe reducir la sal y hacer ejercicio. ¿Cuál es el medio en el que puede mandar este mensaje? ¿De manera verbal o un folleto informativo o los dos? ¿Quién va a recibir esta información? El paciente. ¿Qué efecto puede tener en el paciente? Cambiar hábitos alimenticios y comenzar a ejercitarse. ¿En qué entorno lo va a hacer? Pues en el consultorio médico. Así hay más ejemplos que, bueno, los pueden leer después. Ahora, ya tenemos todo el proceso de comunicación que nos hace falta. Definirlo en la salud. La comunicación en salud, entonces, se va a definir como el estudio y uso de métodos para informar e influir en las decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. Por ejemplo, esta campaña del IMSS fue Chécate, mídete, muévete, donde ocupaba frases cortas, unas frases muy atractivas para la población. Por ejemplo, bailaban, una música, en donde nos dimos cuenta, se dieron cuenta que estas intervenciones verdaderamente estaban influyendo en que la población tomara control sobre su salud y pues previniera enfermedades. Ok, hasta este momento ya terminamos con la información, ya terminamos con la comunicación y se definió ya con el proceso social, el intercambio del significado, se nombró el significado y el significante, se dijo el por qué la promoción de la salud es una acción promocional y no una manipulación conductual. Pero ahora viene la parte práctica, en donde yo quisiera que vean estos carteles que se hicieron. Estos carteles comunican, pero también informan. Entonces se está conjuntando la información con la comunicación para tener estas estrategias para pues informar a la población sobre cómo cuidar su salud. Específicamente en el ámbito de la salud pública, el correcto lavado de manos. También imaginen, entre el sobrepeso y la obesidad solo hay un paso. Va dirigida a una población, dirigida también a que tengan conciencia de cómo llevar su salud y se empoderen y digan, yo no quiero tener, por ejemplo, diabetes o no quiero ser una muerte más, sino que tengan verdaderamente un cambio en su salud. Siempre, obvio, determinado por los determinantes sociales de la salud. En este caso, por ejemplo, es muy importante conocer el contexto de la población en la que se está haciendo la intervención de la promoción de la salud, ya que, como lo verán muchas ocasiones, las personas todavía tienen ese estigma
de la autoexploración o la exploración en el ginecólogo o todas estas exploraciones de rutina para el cáncer de mama. Y pues es muy importante tener en cuenta la población en la que se está haciendo esta intervención, pues para decirles cómo se lleva a cabo el proceso. Lo mismo con esas enfermedades endémicas, en donde la población tiene que estar bien informada sobre qué daños o qué riesgos a la salud puede provocar un diagnóstico no oportuno de esas enfermedades. El mismo departamento nos plantea preguntas sobre cómo nosotros creemos que la industria de la comunicación está inmersa en presentarnos casos de aspiraciones o de éxito muchas veces irreales y cómo esto puede afectar nuestra salud mental, teniendo en cuenta que la salud, bueno, por definición de la OMS, no solamente es la física, sino también la mental. Lo mismo aquí con esos ejemplos. Se tiene mucho en cuenta los estereotipos sobre cuánto debe de medir o de pesar una persona, cómo se debe de ver, qué es lo que debe de comer. Y todo esto va a influenciar principalmente a la autoestima de las personas y va a orientar su práctica, por ejemplo, a que empiecen con un trastorno de la conducta alimentaria. Todo esto en el peor de los casos, ¿no? Bueno, pues no sé si decirlo en el peor, pero pues esto no es un buen panorama para las personas. Otra, por ejemplo, es este anuncio que nos está anunciando unas píldoras que nos ayudan a mantenernos sanos, son pues a base de frutas naturales y todo esto, pero que eso es publicidad engañosa, que aparentemente está en pro de nuestra salud, sin embargo, después nos daremos cuenta que no lo es, que por ejemplo aquí hasta la COFEPRIS hizo un comunicado donde decía que este producto no es bueno para la salud. Así que estamos inmersos en muchas cosas que quizá parecía como estas, ¿no? Muy, muy bonitas, pero todo esto no lo estamos viendo y también estamos inmersos en todo y debemos de saber que la población a la que nosotros nos estamos dirigiendo probablemente sí crea esto o sí crea esto y entonces nosotros tenemos que orientarlos a explicarles el dónde confiar y dónde no confiar la información. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Espero les haya gustado mucho. Si tienen dudas, saben que mi chat está abierto todo el tiempo que ustedes quieran y pues estoy totalmente a sus órdenes. Tengan excelente noche.